Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Carreteras desoladas. Carreteras fuera de tránsito. O ciertas carreteras abandonadas por voluntad propia de los automovilistas o de las personas que pasaban por ahí diariamente. Hay muchos caminos que son conocidos como caminos embrujados, por cierta reputación no de uno ni de dos, sino de varias personas que han vivido en ese camino experiencias aterradoras, así como también paranormales, tal como esta siguiente historia, en donde dos amigas salieron de vacaciones y tomaron uno de estos caminos que se decían embrujados. Obviamente, creyeron que estos solamente eran cuentos de niños, porque al final de las cosas, ¿qué tan cierto puede ser que un camino en concreto se encuentre bajo el poderío de entes paranormales? Bueno, estas chicas quisieron tentar esa suerte y se encontraron con que ese camino, todas y cada una de esas historias y leyendas, estaban muy bien fundamentadas. Buenas noches. Mi nombre es Valeria. Mi experiencia que les quiero contar pasa y resulta que sucedió en las festividades que estamos en puerta, la Navidad y el Año Nuevo. Cuando me sucedió esto, yo era una universitaria. Acababa de llegar a México. Yo no soy originaria de México, soy de Venezuela. Llegué a este país cuando tenía 18 años. Unos tíos me acogieron, me dieron un departamento, me ayudaron a prosperar en mis estudios, pero al tener toda mi familia en Venezuela, prácticamente estuve sola. Eso claro, hasta que conocí a Lorena. Lorena era una compañera mía de la facultad. Nos volvimos amigas casi inmediatamente, y es más, hasta ahora todavía lo somos. Pese a que no vivimos en la misma ciudad, durante el primer año de universidad, yo pasé Navidad y Año Nuevo sola prácticamente, con unos vecinos, con unos pequeños amigos que tenía, pero claro, esas fechas son para pasar en familia. Por lo que al siguiente año, Lorena me ofreció que si quería pasar las festividades con su familia. Ella es originaria de Chihuahua. Nosotras dos estábamos en ese entonces en el Estado de México, por lo que teníamos que viajar hasta Chihuahua. De cierta manera yo ya le tenía mucha confianza a Lorena y ya conocía a parte de la familia. Después de pedir los permisos y dar los avisos a mis familiares, justamente cuando comenzaron las vacaciones de diciembre, partimos hacia Chihuahua. Decidimos ir en auto. Lorena iba a conducir, claro. No tomamos autobús ya que el pueblo o el rancho de Lorena queda muy lejos de cualquier estación o cualquier ciudad a la cual el autobús pudiera arribar, y de cierta manera se volvería más complicado tomar un transporte que nos llevara hasta ese rancho, por lo que Lorena me explicó que lo más rápido y sin tantas complicaciones era ir en auto, cosa de la que claro, yo me sentía muy feliz ya que no había viajado en auto desde hace muchos años. Pude ver diversas localidades, diversas áreas, pero cuando estábamos a punto de llegar al rancho de Lorena, fue ahí donde sucedió todo. Lorena empezó a tomar algunos caminos que estaban en pésimo estado.
La mayoría eran caminos de terracería, y era algo congruente que esos estuvieran en mal estado, ya que, por lo regular, los autos que pasaban por ahí eran puras carretas, camionetas 4x4, burros, personas a caballo. Lo que a mí me fascinaba ver, claro, pero llegó el punto en el que todo rastro de civilización quedó atrás, simplemente atrás. Lorena empezó a tomar un camino, el cual estaba en pésimo estado, y cuando les digo en pésimo estado me quedo corto. Según ella, era el camino más rápido. De otro modo llegaríamos tarde 1 hora al rancho, y para ese entonces ya nos había caído la noche. Justo antes de adentrarnos a ese camino, Lorena se detuvo, se volteó y me dijo: creo que lo mejor sería ver si conseguimos alguna posada y continuar con el camino a la mañana siguiente. Yo en ese momento miré el reloj y miré que eran las 9:30. Le dije: Lorena, pero si todavía es temprano, según tus cuentas podríamos llegar a las 11. ¿Por qué no quieres ir por ese camino? Lorena miró el camino y se quedó pensativa. Esto lo recuerdo muy bien porque yo lo observé en todo momento. Después de un rato, y de yo estar diciéndole que lo mejor era seguir, pues yo estaba emocionada, ya quería llegar al rancho, Lorena aceptó. Comenzó con el camino, y esta fue la peor decisión que pudimos haber tomado. Nos adentramos en el camino, y como les dije anteriormente, estaba en pésimas condiciones. Al parecer estuvo pavimentado, pero se veía claramente que no le habían dado mantenimiento. Había hoyos, había zanjas, había escombro. El auto en el que íbamos tuvo que reducir la velocidad considerablemente. Creo que Lorena iría como unos 15 o 20 kilómetros máximo, ya que no queríamos dañar la suspensión ni mucho menos las llantas, quedarnos ponchadas en medio de la nada, porque así como les digo, la civilización quedó atrás. No habíamos visto a ni una sola persona, ni un solo animal, ni una sola camioneta o vivienda, cerca como de 1 hora. Era como si nos encontráramos prácticamente en un punto muerto. Lo menos que queríamos era detenernos, pero íbamos avanzando lento pero seguro. Para hacer más ameno el viaje, empezamos a poner música, a empezar a platicar sobre cosas de la facultad, sobre cosas diversas. No teníamos miedo en ese momento, no veníamos pensando en nada por el estilo, pero fue en ese punto que yo dejé de mirar hacia el frente, dejé de mirar aquel camino de terracería con zanjas, con escombro, y volteé a mirar hacia un lado, hacia el monte. Todo estaba oscuro. En el monte solamente se podían ver a lo lejos siluetas de árboles, de maleza, moviéndose de un lado hacia otro, gracias a la luz de la luna. Más de cerca, obviamente, también había árboles. Y a pesar de que todo estaba oscuro, pude ver algo que se movía a la misma velocidad a la que íbamos. Primero vi un bulto moviéndose entre el monte. Después le presté más atención, y en este mismo bulto empecé a ver dos luces amarillas, brillantes, muy pequeñas, pero que se movían de una extraña manera. Cuando puse más atención, prácticamente ignorando a Lorena, y esta ya me estaba dando golpes en el hombro que me decía: oye, respóndeme, no me estás poniendo atención. Yo en ese momento estaba mirando fijamente aquella silueta, y con cada segundo que pasaba, pude ver bien lo que era. Era un hombre, pero un hombre con una postura muy extraña. Este hombre llevaba puesta una gabardina que le cubría todo hasta abajo. No se le podía ver ningún rastro de piel. Estaba todo cubierto. Llevaba puesto un sombrero. Pero su forma, en la que yo no digo caminaba, sino que se desplazaba, era muy errática, muy extraña, porque no podía verle los pies. Y como les digo,
La gabardina le cubría obviamente todo esto, pero aún así, aunque tuviera la gabardina, muchos de nosotros sabemos diferenciar el movimiento de los pies, cómo se mueven abajo de una gabardina. Los podemos ver a simple vista. Bueno, ese hombre no, ese hombre parecía que levitaba. Pareciera que se desplazaba de una extraña manera. Y por si no fuera poco, este portaba con una joroba. Yo lo catalogo como una joroba, pero era más bien como que él estaba encorvado por voluntad propia, observándonos fijamente. Era algo extraño, muy extraño. Y por si esto no fuera suficiente, otro dato sumamente extraño es que este hombre, como les dije anteriormente, mantenía la misma velocidad a la que iba el auto. A ver, 19, 20 kilómetros por hora no es una gran velocidad, estoy de acuerdo, pero una persona que sostenga esa velocidad sin necesidad de caminar rápido y entre el monte, eso ya es muy extraño. Obviamente, yo al mirar esto y ver que aquellos 2 puntos amarillos que brillaban, aquellos 2 puntos que me llamaron mucho la atención, eran sus ojos. Esos ojos resplandecientes amarillos. De inmediato, le dije a Lorena, oye, nos están siguiendo. Mira ese hombre de ahí. Lorena se detuvo en seco. Y no sé si esto fue buena idea o mala idea. El punto es que este hombre también se detuvo. Lorena empezó a verlo. Y vio lo mismo que yo. Un extraño hombre, con los ojos brillantes y amarillos. En ese momento, cuando nosotras dos lo estábamos viendo, se alejó inmediatamente. Se escondió entre la maleza, entre el monte. Esto fue suficiente para que yo y también Lorena nos pusiéramos histéricas. Estábamos más que seguras que ese hombre, valga la redundancia, no era un hombre. Una persona común y corriente no se movería así de rápido, porque fue como una mancha. Solamente se desplazó rápido y desapareció de nuestra vista, como si este tuviera una velocidad anormalmente rápida, más que cualquier animal que yo haya conocido. Lorena empezó a acelerar, obviamente víctima del miedo. Y yo no puedo decir que iba de lo más sensata porque también estaba sumamente aterrada. Pero cometimos un error, el cual fue que no nos fijamos en el camino. Terminamos atascadas en una de las tantas zanjas que tenía este camino. No importa qué tanto acelerábamos, no importa qué tanto nos moviéramos, el auto no iba a salir. En ese momento Lorena dice que la única manera de salir de ahí era empujándolo. Teníamos que buscar la manera de sacarlo. Obviamente me dijo que yo me pusiera al volante y simplemente tratara de enderezarlo, mientras que ella empujaba. Obviamente su fuerza no fue suficiente, por lo que yo me salí con ella. Pusimos el coche en neutral y rezamos para que la fuerza de nosotras dos fuera suficiente para sacar al coche de aquella zanja. Pero justamente cuando ya lo estábamos sacando, Lorena me toma del hombro, me jala y me dice que me meta al coche. De hecho, las dos nos metimos por la puerta del piloto, la que estaba abierta. Ella me empujó a mí primero y luego se metió ella. Yo como pude me pasé al asiento del copiloto, así arrodillada e incluso cayéndome. Mi cabeza estaba donde deberían de estar mis piernas y como pude me volteé y le dije, ¿qué tienes? ¿Pero qué te pasa? Ella simplemente aterrada me dijo que aquel hombre se estaba acercando hacia nosotras, pero por la parte de atrás. Es por eso que yo no la había visto, pero que ella había volteado. Yo esperaba, en serio esperaba que ella se hubiera confundido. Íbamos con miedo las dos, así que era muy probable que se lo hubiera imaginado, pero no. Ese extraño hombre llegó hasta la ventana de mi auto, del lado donde yo estaba. Lo pude ver frente a frente. Era un hombre calvo, con la nariz algo deformada,
no deformada como si lo hubieran golpeado, o como si ésta tuviera una extraña forma, sino que ésta estaba alargada, era muy grande. Su tono de piel era muy extraño, pero lo que más miedo nos dio eran los ojos que tenía. Sus ojos eran amarillos por completo, brillando enfrente de nosotros. Lo único que hicimos fue tomar los celulares e irnos a la parte trasera. Ambas parecíamos niñas. Nos ocultamos ahí. Las ventanas de atrás del coche tenían polarizado, así que por lo menos nos dificultaban ver lo que había afuera, ya que era de noche. Lorena le llamó a sus familiares y les pidió desesperadamente, casi a gritos, que vinieran por nosotros. Aquellos minutos que pasamos encerradas en el auto fueron los más largos que he tenido en toda mi vida, pues sentíamos, las dos, que ese hombre nunca se fue. Ese hombre permanecía allí, observándonos. Escuchábamos, no las pisadas de sino dónde era que tocaba. Tocaba la ventana, tocaba la cajuela, tocaba la puerta. Lo hacía como si lo disfrutara, como si disfrutara que nosotras nos estuviéramos muriendo del miedo. Lo hacía incluso con ritmo. Tocaba una vez con sus dedos, y luego con otro, y luego con otro, como si estuviera tocando un piano. Tocaba partes del coche, partes que estaba más que seguro nosotras escucharíamos. Y así continuó, hasta que llegaron mis familiares. Mis familiares llegaron a caballo, ya que era la forma más sutil de llegar o transportarse por ese camino. Cuando llegaron, como pudieron, sacaron el auto. Nosotras estábamos dramáticas en ese momento, llorando. Ellos sacaron el auto y nos ayudaron a ir hasta el pueblo. Pero nosotras no queríamos estar adentro del auto. Estar adentro de ese auto solamente nos recordaba el infierno que estábamos pasando. Decidimos ir a caballo junto con ellos, mientras que uno se llevaba el auto. Yo no sabía lo que había pasado. Fue solamente hasta que llegué al rancho de Lorena y que pude platicar con sus familiares que me enteré de una cosa, que Lorena había pensado que era cuento de niños. Pasa y resulta que no habíamos visto personas porque por ese camino nadie pasaba. Al caer la noche, ese camino se deshabitaba por completo. Tenían una leyenda que Lorena sabía, las historias que se decían acerca de ese camino, pero las escuchó de muy niña. Ella me explica que jamás fue su intención que las dos viviéramos aquel episodio, pero que ella pensaba que todo eso eran cuentos que se los contaban a los niños para que tuvieran miedo. Pues esos relatos de terror son simplemente historias que se cuentan en los ranchos. Jamás pensó que fueran reales. Y ya para cerrar con esta historia, pasa y resulta que muchos pobladores de ese rancho, y también la familia de Lorena, sabían que ese camino se le aparecían demonios y se aparecía el mismo diablo. Espero que les haya gustado mi historia. Quisiera mandar saludos a la familia Lázaro Hernández y también, por supuesto, a toda la comunidad de la cripta embrujada. No solamente pasar por caminos desolados les pasa a los turistas, y obviamente es comprensible. Si eres nuevo en un país, en un estado, no conoces todas las historias que se cuentan en por ende, no sabes ni siquiera si hay caminos embrujados, como popularmente se conoce. Pero pasa y resulta que esto también le sucede a personas que tienen como trabajo pasar por estos caminos.
sin saber ni siquiera las historias que se tejen en estos, tal como le pasó a este policía, que desempeñaba su labor como policía federal de caminos, como cualquier otra noche normal, cuando en una de estas noches se encontró con algo extraño en el camino. Al parecer un bus y unos niños estaban sin razón aparente, a horas de la madrugada, en esa carretera lejana, totalmente solos. El peor error que pudo haber hecho este policía fue haberse detenido. Mi nombre es Jesús Casares. La experiencia que les quiero compartir a ti y a toda la comunidad viene de parte de mi padre. Mi padre fue policía federal hace mucho tiempo, cuando todavía estaban en funcionamiento, por lo que, como es de esperarse, fue enviado a diferentes estados, diferentes carreteras. Conoció muchas leyendas, muchas historias, que espero tal vez les pueda contar alguna vez. Pero lo que les quiero contar en este momento no es una leyenda, no es un relato de terror que él haya escuchado, sino que es una experiencia que él vivió a flor de piel. Esto le sucedió en Tijuana, en aquellas carreteras muy desoladas, carreteras que llevan a diferentes pueblos, a algunos caminos de terracería. Hasta allá tienen que andar los policías, más que nada debido a las diferentes organizaciones criminales, que por si aún no lo saben, estas organizaciones criminales se hacían pasar por policías o incluso por militares. Y es por esto mismo que tanto policías como militares eran desplazados a este tipo de caminos, incluso entre sierras. El caso fue que mi padre fue desplazado a uno de estos caminos. Simplemente tenía que pasar por esa ruta. Para que se den una idea, pasaba por esa ruta durante el día y durante la noche, pero nunca lo hizo durante la madrugada. Aquella madrugada que empieza como a la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Son unas horas muy pesadas. Pero una noche pasó por ese camino cerca de las 3 de la mañana. Como les dije anteriormente, mi padre ya había pasado por ese camino durante el día y durante la noche. Era la primera vez que pasaba por la madrugada, pero como muchos pensarán, para él no era algo extraordinario, no era algo que supusiera tener miedo. Ya había pasado por ese camino, ya lo conocía. Era un camino algo deteriorado, sí, pero que se podía manejar más o menos bien. Cuando de pronto, mientras iba conduciendo, allá a lo lejos, en la negrura de la noche, empezó a ver una luz que resplandecía. Esto se le hizo extraño, ya que en otras noches anteriores jamás había visto esto. Era una carretera que se mantenía en su mayoría deshabitada, desolada. No había anuncios, no había casa cerca, por lo que se le hizo extraño. ¿Qué sería aquella luz? ¿Qué sería aquello que brillaba? Pero pasa que se da cuenta que esta luz que brilla, aquel puntito que brilla solamente cuando las luces de la patrulla lo alusan. Entonces en ese momento se da cuenta de lo que es. Solamente se trata de uno de esos anuncios que brillan con la luz de los autos. Son para dar especificaciones, para decir si va a haber una vuelta, si hay tope, si hay alto. Es para más que nada para precaución. Pero aquí se le hace algo raro. Ya había pasado por la noche por ese camino. Jamás había visto un anuncio como este en aquella carretera durante las noches anteriores. Tal vez lo habían puesto recientemente, algo que tampoco tenía sentido, ya que él había estado pasando por ahí durante el día también. Claro, solamente las horas que descansaba. No le prestó más atención a esto y continuó con su camino. Pero conforme se iba acercando,
se fue dando cuenta de que esto tampoco se trataba de un señalamiento, sino más bien eran los señalamientos de un autobús. Las luces que se reflejaban también eran de este. Era un autobús parado a un costado de la carretera. Era un autobús escolar, ya que tenía esos anuncios de stop, de cuidado, y cada vez que la patrulla lo usaba, obviamente este brillaba y traía arriba autobús escolar. Mi padre se le hizo raro. Anteriormente no había visto nada parecido. Él pensó que tal vez alguna unidad había sido dañada o se habría estropeado en plena carretera, por lo que fue disminuyendo su velocidad para ver si había alguien o si ya estaban solucionando el problema. Pero lo que le sorprende todavía más es que enfrente de este autobús, y también a un lado, a orillas de la carretera junto con este, sino que eran siluetas muy pequeñas. Y al momento de que mi padre desciende todavía más la velocidad y pone atención a aquellas siluetas, se da cuenta que todas ellas son de niños. Había un grupo tal vez de entre 20 a 30 niños con su uniforme, parados a un lado del camión. No se le podía ver de cerca ningún adulto, solamente había niños. Obviamente esto le llama la atención a mi padre. Se detiene metros adelante, da un poco de reversa a la patrulla, toma su radio y comunica lo que está pasando. Le comunica a las demás patrullas y también que se comuniquen tal vez con una ambulancia, pues no se sabe si hay algún herido o a lo mejor el mismo chofer, ya que este no se encuentra a la vista. Una vez diciendo todo por radio, lo del autobús, lo de los niños, él da el cambio y se dispone a salir de la patrulla. Abre la puerta y está a punto de salir cuando en eso su misma radio empieza a sonar y es la voz de un hombre, de otro policía, y le dice: Rubén, escúchame bien, no salgas de la patrulla, no salgas de la patrulla, cierra la puerta, no salgas, por lo que más quieras, no salgas. Mi padre al escuchar esto, obviamente se le hace extraño, cierra la puerta de nuevo y pregunta: ¿pero qué me estás diciendo? Respóndeme, ¿qué estoy haciendo mal o qué? De repente se oye la voz de alguien más, de otro compañero, de otra policía, que le dice: Rubén, ignora todo eso y vete de ahí. Ignóralos por completo. En ese momento se estaba comunicando con la central, pero todas las conversaciones que tenían los policías con la central se podían oír en otras patrullas, por lo que estos policías lo habían escuchado. Lo único que le estaban diciendo es que se fuera, que no se bajara, que ignorara todo el panorama. Y aquí viene algo muy extraño, y es que mi padre dice que cuando pasó al lado de los niños, ellos no se movieron, solamente giraron su cabeza, siguiendo la patrulla. Incluso cuando se detuvo enfrente y le dio un poco hacia atrás y miró por el retrovisor, vio que estos niños seguían inmóviles, no se movían para nada. Estaban ahí quietos, solamente giraban la cabeza y lo veían a él, pero nada más. No hablaban, no movían los brazos, no hacían nada, simplemente parecían estatuas inertes. A mi padre se le hizo muy extraño cuando miró de nueva cuenta el retrovisor y vio que estos niños se habían acercado, no solamente se habían movido, sino que se habían acercado a la patrulla, pero de manera muy rápida. Ellos de nueva cuenta estaban inertes, sin mover ni un músculo, parados, observando a mi padre, pero muy cerca de la patrulla. Parecía ser que ellos esperaban el momento en que mi padre se descuidaba para moverse rápidamente y quedar más cerca de él. Cada vez que él los perdía de vista, estos niños se acercaban, o al menos los que podían, y cada vez que mi padre los observaba, estos de nueva cuenta se mantenían quietos, debido a las numerosas alertas que le daban por radio.
de que se fuera, de que no se bajara, de que no cometiera el error de bajarse. Mi padre simplemente arrancó la patrulla y salió disparado de ahí. No sabía muy bien qué era lo que había pasado. Solamente estaba seguro de que había dejado a aquel autobús y a aquellos niños atrás en cuestión de segundos. Todo esto le parecía muy extraño. Y lo que le explicaron sus compañeros, los que lo alertaron a él de que no se bajara, le dijeron que no sabían muy bien cuál era la historia de aquella carretera, no sabían muy bien qué era lo que había pasado. Lo único de lo que habían sido testigos, ya que no hay reportes de algún autobús perdido, tal vez de niños perdidos tampoco. No se sabe qué fue lo que pasó ahí, pero de lo que sí son testigos es que en aquella carretera variaba, ya sea en 1 kilómetro o en otro, aparecía este autobús con niños, y los que se bajaban terminaban muy mal. Ellos habían visto mismos policías que habían cometido este error y terminaban de una manera grotesca, con pesadillas, con terrores nocturnos, sumamente traumatizados, con terror de volver a aquella carretera e incluso con terror mismo de subirse a alguna patrulla. Aquella noche salvaron a mi padre de que él cometiera un error. Curiosamente, esta aparición solamente sucede durante la madrugada. Actualmente, aquella carretera ya no está en funcionamiento. Y creo que una de las tantas razones es esta misma. Antes de terminar el relato, les tengo que compartir que mi padre no se quedó con esto. Él quiso ir a obtener una prueba, una evidencia de lo que se veía en las madrugadas en aquella carretera, por lo que de nueva cuenta fue y le tomó varios intentos, pero finalmente pudo dar de nuevo con aquel autobús. Todo era lo mismo, la misma posición, incluso de los niños, pero claro, en esta ocasión él no se detuvo. ¿Y por qué regresó, si se preguntan ustedes? Bueno, en aquel tiempo él tenía un Sony Ericsson. Era uno de esos celulares que estaban populares por allá del 2008, 2007, 2009. Su cámara no era muy buena, pero para el año era una de las mejores. Mi padre decidió tomar un video, pero esto no le sirvió de nada, ya que después de haber pasado por aquel autobús y los niños, después de él verlos con sus propios ojos, la cámara del celular no había captado nada. La grabación estaba limpia, solamente se podía ver el monte y la carretera, totalmente deshabitada. Parecía ser que aquello solamente era perceptible por los ojos de las personas. Esta razón fue suficiente para que mi padre no volviera a pasar por aquella carretera, incluso durante el día. Díganme, criptomaníacos, ¿ustedes adolescentes no tuvieron esa cierta inquietud de jugar aquello con lo desconocido? De hacer tal vez cosas extremas. De alguna manera, queremos sentir la vida. Pero claro, esto se divide en gustos. Mientras que unas personas deciden aprender a andar en motocicleta, saltar desde un bungee, hacer escalada, aprender a nadar. Hay otro tipo de personas que les gusta experimentar esta adrenalina con otro tipo de experimentos, podríamos decirlo, que son muy oscuros. No son pocos los adolescentes, y también hombres grandes y mujeres, que les da esta inquietud por jugar ciertos juegos que son de índole paranormal. No solamente la Ouija. Si estás lo suficientemente en internet te darás cuenta de que no solamente este juego existe, sino una gran variedad de estos. Muchos de ellos, claro, son solamente juegos inventados por ciertas personas, y al momento de jugarlos,
Si bien tienes este suspenso antes de hacer el juego, después cuando ves que no pasa nada, simplemente sientes satisfacción por haber logrado hacer ese reto. Pero ¿qué pasaría si después de probar tantos juegos resulta que uno es verdad y que tú en tu inocencia acabas de atraer algo hasta donde estás con este ritual? Bueno, pues esto le pasó a tres hermanos que eran aficionados a hacer estos juegos creepypasta, como popularmente se conocen. Para su mala suerte, uno de estos sí funcionó. Hola cripta, mi nombre es Brian Alejandro González. Quiero contarles una experiencia precisamente en este mes de octubre. La viví yo y mis dos hermanos. Nosotros los tres solamente nos llevamos por un año de diferencia. Y como sabrán, a veces los gustos tienden a ser muy similares, sino que son los mismos. En aquella época, cuando los tres íbamos a la secundaria, teníamos una fascinación por todo lo del terror, por películas, videojuegos, series y lo más importante, los videos de miedo. Eran los años 2009, si no mal recuerdo. Nuestros padres nos habían comprado nuestra primera computadora y ahí pasábamos horas y horas, los tres juntos mirando la pantalla, mirando creepypastas, mirando relatos de terror, etcétera, etcétera. Y justamente, entre todas estas búsquedas, encontramos aquellos rituales que eran muy populares en esos años, de los años 2008-2009 hasta el 2012. Esos rituales creepypasta, como muchos los llaman. Algunos rituales japoneses, otros rituales que venían de América, y todos ellos nos fascinaban. E incluso varios de estos los hicimos en nuestra propia casa. Claro, más que nada para vivir el suspenso, el miedo. Obviamente nunca pasó nada, pero probamos distintos. Jugamos a la Ouija, el juego del peine, Bloody Mary, la doncella ciega, Itori Kakurembo, el juego de la medianoche, y el último, y el más importante para esta historia, es aquel juego que lo llaman Baby Blue. Este juego consta de entrar a un baño. No se especifica si la casa tiene que estar sola, abandonada. Solamente se dice que tiene que ser un baño, con un espejo, y que tienes que hacer que brote vapor dentro del mismo baño, para que de esta manera el espejo se empañe y enfrente de ti escribas las palabras Baby Blue en el espejo. Después de esto tienes que apagar la luz y empezar a hacer tus brazos, como si tuvieras un bebé, a empezar a arrullarlo. Se dice que después empiezas a sentir el peso de un niño entre tus brazos. Como verán, es un juego muy sencillo, y debido a nuestras búsquedas vimos que había videos que lo habían hecho y no había ocurrido nada. Nosotros traíamos esa espinita de querer hacer este juego. Y resulta que un día, llegando de la escuela, pasamos por una casa que llevaba abandonada cerca de un año. Era una casa muy grande, y ahí habían habitado algunos vecinos que nos caían muy bien. Por alguna razón que desconocíamos, se habían salido de la casa, y los dueños de esta casa, que la rentaban en ese momento, no le habían dado cuidado. La habían dejado abandonada ahí sin más. Habían ciertos familiares que venían una noche y después se iban. Solamente la veían. El pasto había crecido. La delincuencia había hecho lo suyo. Se habían llevado las protecciones, las chapas. Todo lo que podría ser de valor se había vaciado. Solamente quedaba la casa, la estructura. Veníamos caminando
y veníamos jugando con un balón. Mi hermano, que tiene el pie demasiado pesado, pateó el balón y lo pateó con la punta, haciendo que éste brincara sobre la valla y cayera en aquella casa abandonada. Como les dije, esta casa no estaba muy bien cuidada. Se encontraba deteriorada, poco deteriorada, por lo que sin prisa y totalmente tranquilos, brincamos la barda y nos metimos a esta. Una vez que teníamos el balón, tomamos la decisión de explorar un poco. Total, ya estábamos adentro. Esta casa era más grande de lo que pensábamos. Tenía primer piso, sótano y segundo piso. Después de ir habitación por habitación, viendo, explorando, vimos que esta casa tenía 2 baños, uno en el primer piso y el otro en el segundo. Después de pasar ahí unos 20 minutos, cerca de media hora, decidimos irnos. Solamente queríamos explorar un poco, pero al pasar los días y teniendo en cuenta aquel ritual que queríamos hacer, aquel juego, surgió en una de nuestras tantas pláticas dónde íbamos a hacer aquel juego. Y como se lo están imaginando, decidimos hacerlo en aquella casa abandonada. De hecho, todo iba a estar muy bien, ya que la casa estaba abandonada y había 2 baños ahí, por lo que 2 de nosotros podíamos hacer el juego al mismo tiempo. Eso jamás lo habíamos hecho. Nos pusimos de acuerdo y los 3 fuimos a aquella casa. Llevábamos botes con agua, claro, porque en esa casa no había ni gas ni agua. Improvisamos ahí una pequeña fogata para calentar el agua, y una vez que ésta se encontraba hirviendo, entramos a jugar el juego. El que primero entró fue mi hermano mayor. Él tenía en aquel tiempo 15 años y subió hasta el segundo piso a llevar a cabo este juego en aquel baño, mientras que yo decidí hacerlo en el primer piso. Mi otro hermano, el más pequeño de los 3, y obviamente el que era más asustadizo, él tenía 13 años y se iba a quedar afuera de la casa en el patio y nos iba a avisar si alguien venía, o más que nada para que estuviera al pendiente. Yo cerré la puerta, aventé el agua y esta inmediatamente empezó a hacer un vapor enorme. En cuestión de segundos, cubrió todo el baño y el espejo, que nosotros habíamos llevado un pequeño espejo solamente, en el que podríamos ver nuestros hombros, nuestro pecho y nuestra cabeza y poco más. No un espejo muy grande. Empecé a escribir las palabras Baby Blue y después junté mis brazos y antes de empezar a mecer al supuesto niño, escuché el grito de un bebé. Un grito como de seguro muchos de ustedes conocerán si han estado en algún departamento, en alguna colonia, o si han pasado por una casa en donde hay un recién nacido. Sabe cómo gritan los niños. No era un llanto, era un grito. Obviamente esto me hizo parar el juego de inmediato. Yo me detuve y estaba ahí en la oscuridad absoluta, cuando de nueva cuenta escucho el grito de este bebé. Yo abro la puerta, salgo de inmediato y después de esto empiezo a escuchar a mi hermano gritando mi nombre, gritando también el nombre de mi otro hermano. Forcejeando la puerta, se oía claramente cómo forcejeaba, gritando por nosotros. Para este momento mi hermano menor ya estaba metido en la casa. Ambos subimos al segundo piso, corriendo, y llegamos hasta aquel baño. Se notaba que mi hermano estaba forcejeando la puerta gritando. Nosotros llegamos y la empujamos mientras él la estaba jalando, y una vez que la abrimos, él salió corriendo. Y también a nosotros nos dijo que corriéramos inmediatamente. Nosotros no pensamos en nada, simplemente le hicimos caso. Corrimos con él, bajamos al primer piso y brincamos la barda en cuestión de segundos.
mientras él repetía una y otra vez, que el juego había funcionado, que el niño, Baby Blue, se había aparecido en aquel baño. Corrimos y corrimos hasta llegar a nuestra casa. Y una vez ahí, y con suerte de que mis padres todavía no habían llegado, vimos los brazos de mi hermano. Tenía rasguños en todo su antebrazo y parte de hombros. De estos rasguños, de algunos más profundos, brotaban sangre. Como pudimos, como tanto unos preadolescentes pudieran, tratamos de curarlo, con vendas, con alcohol, y una vez que nos habíamos calmado, él nos contó en la sala que había seguido al pie de la letra todo el juego, y que al final de todo, sí había resultado cierto, por suerte. Yo no alcancé a comenzar el juego tan siquiera. Y es aquí donde pensamos, ¿qué fue lo que hicimos en verdad? Porque había muchos testimonios en internet de que esto era solamente un juego. No era un ritual muy elaborado. Se podría decir que esto era como una leyenda urbana, pero a nosotros nos funcionó, así como a otras contadas personas. En definitiva, creo que aquella casa, aquel baño, tuvo que ver en algo. No sé qué haya pasado en aquella casa. De lo único que estamos seguros es que pasó algo. Aquella casa tiene algo que permitió que Baby Blue, o que más bien algún espíritu demoníaco, se apareciera aquella noche. Nosotros lo alentamos a que apareciera. Según el juego, se dice que tenemos que despedir al niño, si no de otra manera, habitará en aquel lugar para siempre. Obviamente esto se dice porque se supone que tú lo hagas en tu departamento o en tu casa. Y obviamente para vivir tranquilo, tienes que despedirlo. Pero en nuestro caso, no era así. Aquella casa estaba abandonada, y ni locos íbamos a volver a ella, sobre todo sabiendo que aquel espíritu iba a seguir ahí. Había una alta probabilidad de que nos estuviera esperando. Simplemente dejamos el ritual hasta ahí. Pasaron los años, y de hecho, esta casa nunca se rentó. De hecho, se demolió y construyeron ahí un 7-Eleven. No tengo ni idea si es que aquello que se contaba sobre este ritual era cierto, sobre si se quedaba ahí el espíritu. Después de esto, no volvimos a jugar con los rituales. No fuera a ser que, en el siguiente, esto escalara a algo más peligroso, y ahora solamente queda como una historia que los tres contamos en Halloween, porque precisamente vivimos esto y llevamos a cabo aquel juego el 31 de octubre. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Alguna vez han pasado por una carretera lejana, una carretera que se encuentra vacía? ¿Han visto algo extraño asomándose a la orilla de esta? O peor aún, ¿se han sentido perseguidos cuando van en medio de una carretera y están completamente solos? Por otra parte, claro, ¿alguna vez han jugado juegos prohibidos? Juegos que se dicen demoníacos, tan solo para ver qué es lo que pasa, por esa curiosidad que toda persona tiene. ¿Y alguna vez uno de estos ha salido mal? No olviden de compartir su experiencia abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.